Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Un buen día fui invitado a una casa para bendecirla. Los padres que me invitaron ya eran mayores de edad y tenían algunos hijos todavía en casa. Cuando llegué, nos sentamos ahí en el salón de estar, empezamos a hablar antes de bendecir la casa, y en la conversación, en ese momento llegó uno de los hijos mayores, y entonces el comentario inmediato de los papás fue el siguiente: bueno, sí, este hijo pues no se quiere marchar de casa, ya tiene sus 40 años y no quiere irse de casa, está muy cómodo. ¿Verdad que así pasa en algunos hogares? Pero ¿verdad que también algunos hogares sufren? ¿Por qué? Porque los hijos no quieren marcharse, y otros sufren porque los hijos se marcharon. Pero también me he encontrado con hogares donde los papás no quieren dejar marchar a los hijos y alguna vez hasta a alguno le prohíben que se case. Una vez me dijo una persona: yo traje hijos al mundo, pero para que me cuidaran. ¡Wow! Escuché eso y sentí un dolor en mi alma. Y entonces ahora se me ocurre pensar para todos nosotros que qué bueno que aprendamos a que los hijos sepan volar y a que les enseñemos a volar, a que no se queden en casa por comodidad, ni tampoco a que nosotros no obliguemos a nuestros hijos que se queden por comodidad. Y esto se me ocurrió mientras estaba pensando qué nos enseña este evangelio. Y escucha otra vez: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Para poder ser dignos del Señor, ¿qué hace falta? Recuerdo haber aprendido de niño en el catecismo para qué fue creado el hombre, y todos respondíamos a la catequista: para amar y servir a Dios en esta vida y después gozar de Él en la otra. Así es de que el fin no es traer hijos al mundo para que nos cuiden ya que seamos mayores, ni tampoco hacer que nuestros hijos se queden en casa porque les viene muy cómodo. Qué difícil es en la vida enseñar a nuestros hijos a volar, porque un animalito aprende rápido. Es más, los animalitos, los pajaritos, cuando ya tienen alas, la mamá pájaro, los manda a que vuelen y no les enseña cómo volar, ellos ya saben. Pero a los hijos tenemos que enseñarles todo, enseñarles a caminar, enseñarles a hablar, enseñarles a comer, enseñarles los valores para que en la vida se defiendan. Sería muy cómodo que nosotros les hagamos todo y después no aprenden a volar. O más cómodo puede ser que queramos que nuestros hijos nos cuiden de mayores, como decía esta familia. Y aquí Jesús nos está diciendo: para que tú, para que yo, para que cada uno de nosotros sea digno de Dios, necesitan no amar a sus padres más que a Dios. Que el padre no ame a sus hijos más que a Dios. Cuando cada uno de nosotros amamos a nuestros papás, no para que nos cuiden, sino porque son los papás que Dios nos dio. Y en ellos, obedeciéndoles y siguiéndoles sus consejos, estamos queriendo seguir a Dios, que es en el corazón que nos dice Dios a través de ellos lo que hay que hacer. Qué hermoso que así vayamos viviendo nuestra vida. Y entonces lo que está de fondo cuando a nuestros papás los amamos, los cuidamos, es porque estamos queriendo a Dios y no al revés, cómodamente que me cuiden, tanto el hijo que cuide el papá o el papá que quiere cuidar al hijo.
los dos extremos se dan, y si no nos desprendemos y aprendemos a volar, y si a nuestros papás los cuidamos solamente para que nos cuiden, entonces hay egoísmo, ese peligro tan fuerte que puede haber en el hombre y que desafortunadamente, debido al egoísmo, se termina por no aprendiendo a volar. Por eso Jesús luego nos dirá enseguida: el que ama su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Ahí está el motivo maravilloso. Si esta vida la comprendemos como un camino para llegar a la eternidad, entonces todo lo que hagamos tendrá valor de eternidad, si así es que obramos, y nos ganaremos la eternidad. Lo que cualquier padre bueno termina diciendo: yo traje hijos, como aquella mamá decía, para llevarlos al cielo, y cuando el Señor me los pida para casarse con otra persona o para irse de sacerdote, pues qué bueno, porque habrán elegido un camino mejor que el estar cómodamente en casa. Y luego ya más adelante, de una manera muy sencilla, Jesús nos dice, también recalcando, que el que da de beber, aunque sea solo un vaso de agua, a este por ser discípulo mío, tendrá una grande recompensa, que si la da solo por gratitud, porque es un profeta, porque me trata bien, porque me da buenos consejos, pues recibirá recompensa de buenos consejos. Por eso, en el fondo, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tener en el corazón los valores bien claros, buscar en el corazón todo lo que sepa a eternidad y hacer cada una de las obras que hacemos, bien sea refiriéndose a nuestros padres o bien sea refiriéndonos a cualquier otra persona, porque en ella encontramos el modo de amar a Dios. Y cuando cada instante tú buscas amar a Dios en todo lo que haces, sea relativo a tus padres o sea relativo a otras personas, entonces tus obras tienen valor de eternidad y la recompensa la recibirás al final, cuando entonces, como nos dice la parábola del juicio final, el Señor te diga: ven, digno eres de mí, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuviste unos padres y los amaste amándome en ellos a mí. ¡Qué maravilla! Por eso alguien decía que la educación consiste en dejar de ser egoístas para aprender a ser generosos, en dejar de buscarme a mí mismo para darme, como Papá Dios es, se da. La mejor definición quizá que podemos dar de Dios: Dios se da, se nos da entero y por completo, para que aprendamos también en la vida a darnos enteros y por completo, y volvernos así dignos de Dios. Amén.